Esta noche tenemos un tema bien especial. Y este tema tiene que ver con el temor. Dice la Biblia que el temor trae lazo, ¿verdad? Y que no debemos temer. Sin embargo, en las escrituras sí se nos manda a temer. Obviamente, los creyentes debemos tener un temor a Dios, pero hay algo que el Señor Jesús nos manda a temer. Y ese es el tema que vamos a hablar esta noche. Muy bien. Lucas capítulo 12, leemos desde el versículo 1, versículo 1. En esto, juntándose por millares, la multitud, fíjese usted, miles de miles, muchísima gente, no era poca, era muchísima la gente que se juntaba alrededor del Señor Jesús. Era tanta la gente, que unos a otros se atropellaban. Comenzó entonces Jesús a predicar y a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, yo me imagino que ya aquí en este punto, el Señor se voltea a toda la multitud y les empieza a decir, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a todo aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que confesare, el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y entre los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén. Hay cosas en la vida a las que hay que temer. Algunas de esas cosas son graves. Sin embargo, hay una profunda diferencia entre lo que la gente normalmente teme y lo que Dios dice que hay que temer. Las cosas que nosotros como seres humanos tememos normalmente son invento propio. Y si confiáramos en Dios, no tendríamos por qué temer. Por ejemplo, la guerra, le tenemos temor a ser engañados, a ser decepcionados nuevamente, al mal, al robo, a un atraco,
a la bancarrota, a la ruina, al desempleo, a ganar poco, a no poder con las finanzas y a muchos otros temores humanos. Generalmente cuando se le pregunta a la gente, ¿hay algo en lo que usted tema? La gente suele decir cosas, mencionar cosas, situaciones, pero esos son temores humanos. En este pasaje que acabamos de leer, Dios nos está diciendo realmente a qué debemos temer. Y hay una cosa en particular a la que los discípulos debían temer. Fíjese usted, imaginemos esta situación. A usted lo invitan a predicar al estadio El Campín. Es tal la unción, la presencia de Dios, el respaldo de Dios en su vida, que el estadio está a reventar, tanto las gradas como la zona verde, la grama. A reventar. Imagínese que afuera hay tanta gente que se empujan y se pisan unos a otros, tratando de lograr un espacio para entrar y escucharlo a usted. Es impresionante que aquí cuando dice en el versículo 1, en esto, juntándose por millares. Esta palabra millares viene de una raíz griega que se traduce miriadón, miriadón, que significa una multitud incontable. No se podía contar, no se podía calcular. Esa es la escena. Se está agolpando la gente. Yo me imagino que el Señor estaba en un lugar donde estaba un poco más alto, para que lo pudieran ver, un monte pequeño o algo así. Se está agolpando la gente a su alrededor para escucharlo. Tienen sed de escuchar. Y el Señor lo que hace es voltearse y hablarle a los discípulos y decirles, cuídense de la levadura de los fariseos. Yo me imagino a los discípulos que inmediatamente alguno de ellos, digamos que Pedro, que era el que siempre salía con unas cosas, ¿y cuál es la levadura, Señor? Y el Señor les dice, la hipocresía. Pero aquí no está hablando de una hipocresía, de esa hipocresía que tiene la gente para con nosotros. No, no, no. No está hablando de guárdese de ser hipócrita con los demás. No, no. Obviamente no debemos ser hipócritas con los demás, pero no está hablando de eso. Está hablando literalmente de no ser hipócrita con Dios, que era el tipo de hipocresía en el que habían caído los fariseos. Predicaban mucho, practicaban poco. Entonces, está hablando de esa hipocresía. En el versículo 4 nos dice, ya volteándose a la multitud, mas os digo, amigos míos, no temáis. ¿A quiénes? A seres humanos, a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Pero en el 5 nos dice, les voy a enseñar a quién deben temer ustedes. Deben temerle a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder para echar en el infierno. ¿Quién es ese? Dios. Muchos piensan que este versículo está hablando de Satanás. Grave error. Satanás no tiene el poder de quitar la vida, a no ser que Dios se lo permita. Grábese eso. Satanás no se puede meter con su vida, con sus hijos, a no ser que Dios lo permita. Puede afectar la salud, pero si Dios no lo permite, no puede matar a una persona. Entonces el verso 5 está hablando de Dios. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. A este es a quien debemos temer. 5 pajarillos se vendían muy baratos. Muy baratos. Era, digamos, de la carne más barata que se podía comprar en la época. Entonces los vendían, imagínense, 5 por 2 cuartos.
Por eso dice, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Por insignificantes que puedan ser delante de los demás, Dios no los olvida. Mucho menos a usted y a mí. Entonces, literalmente había una cosa en particular que los discípulos debían temer. Y es algo que debe ser temido por todos los verdaderos creyentes. Y es la hipocresía para con Dios. Para con Dios. Qué tremendo mensaje es este. Y el Señor expone aquí un gravísimo pecado de los fariseos. Hay muchos fariseos en las iglesias hoy. Es mucha, no poca, es mucha la gente que hoy día cae en este pecado con mucha facilidad. La hipocresía. Entonces el primer mensaje estaba dirigido a los discípulos. Deben temer a la hipocresía, porque la hipocresía es como una levadura que tienen los religiosos. Y precisamente los religiosos eran los más culpables delante de Dios de esta hipocresía, porque ellos predicaban una cosa y hacían otra. Afirmaban ser seguidores de Dios y de guiar a la gente a Dios, con sus ceremonias y rituales, con sus formas de adoración y de enseñanza, con su doctrina y predicación. Sin embargo, Jesús dijo que era hipocresía lo que hacían estos religiosos. Hoy, las iglesias, todas, están llenas de gente hipócrita. Están llenas de gente que dice amar a Dios, creer en Dios y seguir a Dios. Se sienten muy religiosos, muy santos, muy buenos. Pero muchas veces en el fondo el corazón está invadido de hipocresía. Usted puede decir que ama a Dios, usted puede decir que lo adora, usted puede decir que cree, lo felicito, los demonios también. Nos llevan una ventaja porque ellos creen y tiemblan. Los hipócritas creen, pero no tiemblan delante de Dios. Por eso la palabra le da tan duro a este tema de la hipocresía. Por eso cuando usted encuentre una persona hipócrita, téngala de lejos. Porque es una persona que tiene el hábito en su corazón de ser hipócrita. Si lo hace con usted, al que ve, ¿cómo será con Dios? Al que no ve. Por eso dice el Señor en Mateo 15, del 7 al 9, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué terrible es esto, hermano. Y esta palabra que profetizó el profeta Isaías, literalmente se cumple hoy, a cabalidad también. Mucha gente honra a Dios de labios. Señor, te amo. Señor, te adoro. Tú eres todo para mí. Señor, qué maravilla, etcétera. Se sienten buenos porque estudian, se sienten buenos porque hacen un seminario, se sienten buenos porque van a un ayuno, se sienten buenos porque no se pierden culto en la iglesia. Y Dios no está mirando eso. Dios está mirando es qué hace usted con eso que recibe en la iglesia. ¿Qué hace usted con eso que recibe en los devocionales? ¿Qué está haciendo usted? Con razón dicen la palabra en Mateo 23, 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, porque no se arrepentían genuinamente, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cómo? ¿Por qué no los dejaban entrar? Porque a pesar de que les enseñaban cosas, les hablaban de Dios, les estaban enseñando rituales, les estaban enseñando ceremonias, les estaban enseñando costumbres, les estaban enseñando cosas que no eran.
de Dios. Con razón dice la palabra en Mateo 23:28. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Con razón dicen las Escrituras en Lucas 6:41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Con razón dice en Lucas capítulo 12, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Y podría seguirles leyendo, se me iría toda la hora y me faltaría tiempo. Versículos donde el Señor habló claramente de la hipocresía. Pero le dice a los discípulos que se tienen que guardar. Y se tienen que guardar de la levadura de los fariseos. Y nos dice que esa levadura es la hipocresía. ¿Y por qué el Señor utiliza la levadura para ejemplificar la hipocresía? Bueno, hay 4 formas en que la levadura ataca. La levadura lo primero que hace, la primera de estas 4 formas, es que penetra. La levadura penetra la masa, la invade y se abre paso a través de toda la masa. Pero a pesar de que se abre paso a través de toda la masa, no se puede ver. 2. La levadura se difunde, se esparce lentamente. Pero una vez que la levadura se esparce, es introducida, se empieza a difundir, no se puede detener. Y eso es a lo que se le llama una masa leudada. Es decir, ya está llena de levadura. Si usted no quiere levadura, esa masa ya no le sirve, ya le toca botarla. Tercero, la levadura contribuye a aumentar la masa. La aumenta, la levanta, la hace parecer mucho más grande de lo que realmente es. No le agrega nada a la masa, simplemente cambia la apariencia de la masa. Y cuarto, la levadura fermenta la masa y contribuye a agriar la masa. O sea que cambia no solamente la apariencia, sino que también cambia la naturaleza de la masa. Ahora, para efectos de entender esta explicación, cambiemos la palabra masa por su corazón, por su alma. Allí donde están concentrados sus emociones, sentimientos, pensamientos, intelecto y voluntad. Quizás muchas veces el diablo ha intentado o está intentando llenar de esta levadura su corazón. Llenarlo de hipocresía. La hipocresía de estos religiosos era como esa levadura. Por eso en Mateo 16:12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina falsa de fariseos y saduceos. Por eso dice la palabra en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Levadura, levadura. Hoy la iglesia está siendo invadida.
está siendo leudada. Hoy la iglesia está siendo agrandada, la masa está siendo aumentada. Usted ya ve iglesias por miles. ¿Qué les están predicando, hermano? ¿Qué les están enseñando? ¿Qué estrategias traídas del mundo de Egipto están utilizando? Y la masa se está leudando. Ahí en nuestra página en Facebook, usted encuentra un video que publicamos hoy de hace más o menos unos casi 20 años de este señor Marcos Witt. Una predicación que él da. ¡Qué tremenda predicación! ¡Qué tremenda! Cómo habla de la santidad, cómo habla de guardarse, de la verdadera adoración, de las cosas que son incorrectas hacer en un púlpito. Pero en contraste, usted mira lo que hoy ese hombre enseña, y teníamos ahorita música puesta de él, sí, en la época en que tenía la unción tan tremenda de sacar una música tan inspirada por el Espíritu Santo. Compare con la música que hoy se saca, hermano, y que se dice cristiana, que de cristiana no tiene nada, no se sabe a quién se le canta. Eso hace la levadura. Y muchos sin darse cuenta están cayendo en una hipocresía. Muchas ovejitas, si a usted le va a parecer esto irónico, muchas ovejitas están en muchas iglesias como oveja sin pastor. Porque el día que a usted le pasa algo, el día que usted se enferme, el día que usted necesite una ayuda, el día que usted necesite una orientación, literalmente no hay quien se acuerde de usted, no hay quien se dé cuenta, no hay quien ore, nada. Entonces nosotros, los discípulos del Señor Jesucristo, somos quienes tenemos que tener particularmente un temor, es decir, alejarnos de no caer en esa hipocresía, en esa levadura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Y nuestras obras van a ser expuestas tarde o temprano. Lo que hablamos, lo que enseñamos. Así que debemos tener cuidado de no caer en esto. Debe haber una sinceridad, hermano. Debe haber una honestidad. Como cuando a usted alguien le dice, oiga, no me llamó en todo el día. Uy, no es que usted viera, no tuve tiempo. Mentira, eso es una mentira. Pero mentira es literal mentira. ¿Por qué? Hombre, en algún momento usted tuvo que ir al baño. ¿Usted en algún momento tuvo que subir y bajar unas escaleras o tuvo que caminar por un pasillo o tuvo que sentarse a almorzar o está aguantando hambre todo el día? No vaya a estar haciendo eso, ¿no? Que el sueldo no se lo van a aumentar por ganarse una gastritis, una úlcera. En esos momentos usted tiene un tiempo. Escribe un mensaje, contesta. Tiempo sí hay. Si se quiere, tiempo sí hay. Por más atareado que usted esté, así sea un hola, estoy ocupado, te escribo más tarde. Si soy honesto, 100%, tengo que decir, tuve el tiempo. No le di importancia a contestarte. O no le di la prioridad o el afán. Igualmente, nosotros tenemos que examinarnos y ser drásticos, estrictos en este tema. Porque mucha gente dice, es que yo no oro porque a mí me da mucho sueño. Ay, es que usted entiéndame, yo llego muy cansado del trabajo y me acuesto a dormir y de verdad que es que estoy muy agotado. Escuche, el tema no es solo cansancio. El que dice amar a Dios lo busca como sea. Ya el segundo mensaje está dirigido a los que el Señor llama amigos y les dice las cosas a las que deben temer. Y les dice que a los hombres no, solamente a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien da y quita la vida y después de quitarla decide a dónde manda el alma de esa persona.
Y estos pajarillos de los que habla aquí la Biblia son los gorriones. Los gorriones eran en esa época animales muy olvidados, ignorados, pero es un animal querido por Dios. Entonces, literalmente, si Dios tiene en cuenta a cada uno de esos animalitos, con mayor razón, ¿cómo no lo va a tener en cuenta a usted y a mí? Entonces, el problema es que muchas veces el corazón del ser humano está invadido de temores humanos. Y el Señor nos dice, no teman por eso. No teman al que puede matar el cuerpo, no puede hacer más, porque lo mata usted y ¿qué más puede hacer? Nada más. Un ladrón llega y mata a una persona y sí, la mató. ¿Qué más puede hacer? Nada más. Pero el que obra en esta vida y después de esta vida es Dios. A Él es a quien debemos temer. Nuestro corazón muchas veces está lleno de temores. Mi amado, usted no le debe temer a nadie. A nadie es a nadie. Su vida está en manos de Dios. Punto. Por eso usted debe andar como un león. Tranquilo. Encomendándose siempre a Dios. Poniéndose siempre en manos de Dios. Pero como un león. Que lo llamaron a amenazarlo. Señor, yo estoy en tus manos. Que lo están persiguiendo, que lo están siguiendo. Señor, yo estoy en tus manos. Tú sabrás qué vas a hacer con mi vida. El diablo no puede ir más allá de lo que tú le permitas. Punto. Y es tu voluntad perfecta sobre mi vida. Aquí no es lo que a la gente se le dé la gana hacerme. No, 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 no. Otros temores que vienen son por la provisión. Ah, no, típico, típico. Por la provisión, por las deudas, por las obligaciones, por, bueno, por tantas cosas. De índole material y económica. Yo le quiero hacer una pregunta. Si usted cree esta palabra, ¿por qué teme a esas cosas? ¿Por qué? Si el Señor nos dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer, beber, ni vestir? Y hace una comparación, ¿no es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, Dios las sostiene. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y muchas veces por causa de esos temores el corazón está lleno de ansiedad. Estamos ansiosos, estamos angustiosos, estamos acelerados, no estamos bien durante el día. Nos agarra la pensadera, nos agarran mil cosas y cuando usted es dominado por una preocupación X o Y, grande o pequeña, ¿y cómo dominado? Porque es que se le vuelve ese pensamiento ahí recurrente, recurrente, recurrente y usted como que no se lo saca de la cabeza. Entonces usted está siendo invadido por esa ansiedad. Y dice la palabra que toda vuestra ansiedad la tenemos que echar sobre Él. Sobre Él, claro. Van a haber situaciones que nos van a poner ansiosos. Van a haber situaciones que nos van a angustiar. Van a haber situaciones que nos van a acelerar, nos van a traer incertidumbre. Pero, escuche, dice la palabra que esa ansiedad la debemos literalmente poner en Él, sobre Él. La echo, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué dice sobre Él? ¿Por qué no dice poniendo toda vuestra ansiedad en Él o en sus manos? Dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Escuche, porque la ansiedad es como un manto que lo cubre a usted. Y así vive mucho creyente, con un manto. Con un manto de ansiedad. Les trae preocupación, les trae angustia, les trae incertidumbre, mal genio, mala cara, mala actitud, desánimo, pesimismo, negativismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos literalmente de ese manto y dice, y ponerlo sobre él. Echar esa ansiedad sobre él, porque él la puede llevar. Él tiene cuidado de nosotros. La providencia de Dios, escúcheme,
La providencia de Dios está sobre la vida del verdadero creyente. Dios conoce, cuida, supervisa, todos, en mayúscula lo digo, todos los eventos, acontecimientos y situaciones de la vida. Todos. Incluso para el más pequeño de los gorriones. El Señor tiene en control hasta el más mínimo detalle. Bueno, y si eso es así, ¿por qué yo vivo situaciones a veces tan duras y tan dolorosas? Si eso es así, ¿por qué yo vivo situaciones que me angustian? Le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. En otras palabras, ¿está pasando una situación difícil? Dios permite las situaciones difíciles porque a través de ellas afianzamos nuestra fe, nuestra confianza, aprendemos a confiar y a depender del Dios del cielo. Es lamentable ver cómo mucha gente Dios le habla de ser bendecida y Dios es fiel y empieza a cumplir. Y la gente se aparta. Eso es típico, lo hemos visto, hermano. De cómo Dios habla en su amor, en su misericordia, no porque lo merezcamos. Y Dios dice, te voy a bendecir, te voy a dar, te voy a dar, te voy a bendecir mucho más. Pero literalmente la persona empieza a ser bendecida y se aparta. Usted la invita a las reuniones, no, ya no tienen tiempo. No tienen tiempo. No, ya ahora viven cansados. Ahora viven agotados. Ahora viven llenos de trabajo. Y así se les pasa la vida. Levadura. Pura levadura. Pregúntele si aman a Dios. ¿Sabe qué le van a decir? Claro que yo amo a Dios. Dios conoce mi corazón, dicen. Dios sabe quién soy yo. Dios conoce mi corazón. Yo me imagino a los fariseos diciéndole lo mismo a Jesús. ¿Usted quién es para venirnos a juzgar, religioso fanático? Dios conoce nuestro corazón. Usted no es nadie para venirnos a juzgar. Sin embargo, el Señor mire lo que les está diciendo. Mis amados, usted y yo no tenemos nada que temer. El diablo siempre va a golpear a la puerta de nuestro corazón para llenarnos de temor. Pero literalmente nosotros no tenemos nada que temer al ser humano. Debemos temer a Dios y debemos temer de no caer en una hipocresía. Usted no debe temer a la deslealtad de la gente, de negar a Cristo. Hablaba el día de ayer con una jovencita de 18 años y ella me decía, yo no creo en Dios. Para mí Dios es el bien que todos podemos hacer. Y yo le dije, o sea que usted no cree en Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Y ella le dio risa y me dijo, pues, un fulano cualquiera, como usted y como yo. Tremendo. 18 años. Sí debemos temer al Dios del cielo, pero no temerle, hermano, a otras cosas, a cosas humanas. Si usted en su vida ha estado sintiendo temor, si usted en su vida ha estado sintiendo miedo, si usted en su vida a veces su corazón se trata de llenar de temores, de incertidumbre, etcétera, acuérdese de esta palabra. Yo no tengo nada que temer. Dios está en control de todo. Y en control es control, un control perfecto. Dios es santo, perfecto. Ay, entonces, ¿por qué no me cambia la situación económica? Dios sabrá por qué y en qué momento lo hará y en qué momento va a intervenir en esa área en su vida. Dios sabe por qué. Y eso nadie lo puede responder, solo Dios.
Pero hay gente muy temerosa, hermano. Le transmiten ese temor a los hijos, los atan, los amarran, les enseñan a tener temor. Y debemos tener clara una cosa, el temor humano es algo terrible. Y tiene varios efectos. Perturba a la persona, la confunde en su alma, le roba la paz, le hace perder a la persona su fervor, ese fuego, esa hambre, ese amor por Dios, por la palabra. Nosotros hacemos los devocionales todos los días a esta hora porque queremos generar una disciplina espiritual. ¿Y por qué a esta hora? Porque muchos llegan de su trabajo para dar tiempo, que lleguen, que miren en su hogar las cosas aquí y allá, que la comida, que acostar a los niños, los que tienen niños pequeños, etcétera, etcétera, y se puedan ya a las 9, teniendo sus hijos acostados, dedicarse con calma a la palabra, no a otra cosa. El problema radica en que muchas veces por causa del temor se pierde ese fervor, ese deseo de seguir adelante, de conectarse, de avanzar, de crecer, etcétera. Y el temor tiene un efecto muy nocivo y es que tiende a apartar a la persona del camino. Y quiero cerrar con esta cita. Tome nota, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, actitud de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De tal forma que cuando usted se vea en medio de situaciones duras, inesperadas, acuérdese de esta palabra, apréndasela. No nos ha dado Dios espíritu, actitud de cobardía, sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Esa palabra poder significa derecho, un derecho dado por Dios, autoridad dada por Dios. Derecho y autoridad, poder. Eso significa que yo en la cotidianidad, frente a situaciones que me quieren afligir o llenarme de temor humano, entonces yo me voy a levantar con una actitud de autoridad, a ejercer los derechos que tengo como hijo de Dios. Usted tiene el derecho, como hija, como hijo de Dios, de levantarse con autoridad y reprender esa rebeldía en sus hijos. No es reprenderlos a ellos, estoy hablando de algo espiritual. Su hijo se fue ya para el colegio, para la universidad, está muy rebelde, quédese en su casa orando y levántese en vez de levantarse a llorar, de levantarse a deprimirse, lleno de temores, etcétera. Levántese con la autoridad y a ejercer los derechos legales que Dios le ha dado frente a las situaciones que esté viviendo. Eso es poder. Así que vamos a meditar en este tema. No tenemos nada que temer. Al único que debemos temer es al Dios del cielo. A nadie más. Ni al amigo, ni al vecino, ni al familiar, ni al que nos amenaza, ni al que nos pone un revólver en la cabeza, ni a los bancos, ni a las entidades, ni nada. Al Dios del cielo. A ti, Señor. En ti confiamos. A ti nos encomendamos. Nuestra vida, nuestra salud, cada parte de nuestro cuerpo, la vida de nuestros hijos, de nuestras familias, está en tus manos. Mi vida está en tus manos. Yo no tengo nada que temer. Reprendemos en esta hora todo temor.
Reprendemos en esta hora todo espíritu de temor que se ha querido meter y levantar, a gobernar, a confundir, a traer turbación de alma, a traer confusión. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo de tristeza, de negativismo. Señor, danos dominio propio en medio de las situaciones angustiosas. Dominio propio, que nos levantemos, Señor, a ejercer ese poder, ese derecho, esa autoridad que tú nos has dado sobre toda situación de escasez, sobre toda situación de enfermedad, sobre toda situación de amenaza que viene de afuera, en el nombre de Jesús. No hay enemigo que nos pueda hacer frente si tú estás con nosotros. Y nos acercamos a ti en esta noche, pidiendo tu protección, Señor, para nuestros hijos, para nuestras familias, para nosotros. No tenemos que temer de perder el trabajo. No tenemos que tener incertidumbre de que están echando gente, que echen toda la que quieran. Nosotros no vamos a temer, porque dependemos de ti, no de un trabajo, no de una empresa, no de un jefe de personal. Dependemos de ti, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Enséñanos a confiar y guárdanos de caer presas del temor. Y enséñanos a confiar en ti y en tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga grandemente. Mañana continuamos. Descansen, por favor. Buenas noches para todos.